En este video lo que vamos a ver es la famosa regla de Lenz, que está muy vinculada a la ley de Faraday. Explica el signo de menos en la ley de Faraday. Por eso me gusta llamarle ley de Faraday-Lenz. O sea, la ley completa con signo de menos incluye la ley de Faraday, por un lado con los conceptos de flujo, variación, n y F generada, y por otro lado tenemos la ley de Lenz, que lo que nos dice es eso del opuesto. Vamos a ir hacia ahí. Bueno, la regla de Lenz es más una expresión conceptual de algo que pasa sobre los circuitos eléctricos que se explica con un signo de menos, pero tiene que ver con lo siguiente. Fue introducida por Heinrich Lenz. Fue un científico ruso que produjo en forma independiente muchos experimentos de la ley de Faraday posterior a Faraday. Y dice así: todo efecto de inducción magnética es tal que los campos magnéticos inducidos en circuitos o sistemas eléctricos siempre se oponen a la causa que los genera u origina. Entonces, acá me está diciendo que hay una oposición del circuito a ese cambio producido por el imán. Para entender esa idea, lo vamos a ver a través de esta imagen de la derecha. Yo quiero entender por qué, lo que pretendemos entender, por qué esta corriente se genera en este sentido. Cuando vemos este imán cerca de una espira, esto es una espira sola en representación de una bobina para simplificar la situación, y supongamos que acercamos el imán, o sea que este imán con su polo norte hacia la derecha se está acercando a esa espira o a esa bobina, lo que va a observar la espira es un aumento del flujo magnético, ya que este imán me está indicando que se mueve hacia la derecha. Recuerden que preciso movimiento. Sin movimiento no tengo FM inducida, no puede estar quieto el imán. Si estuviera quieto el imán, no se genera nada. Entonces, si miramos lo que está pasando a través de la bobina, lo que ve la bobina o la espira, es un campo magnético hacia la derecha que está creciendo debido al que el imán se está acercando a ella. Entonces, la regla de Lenz lo que me está diciendo es que va a haber un campo magnético inducido generado por la espira, tal que se oponga a ese aumento. Como el campo magnético va hacia la derecha y es externo generado por el imán, el que genera la bobina o la espira va a tener que ser hacia la izquierda, con tal de oponerse a ese aumento de flujo magnético hacia la derecha. Entonces, si el campo magnético externo es hacia la derecha, el que genera la espira va a ser hacia la izquierda. Para generar un campo magnético hacia la izquierda inducido, así se le llama, ese campo magnético inducido va a ser generado por una corriente que se produce en la espira por esa variación de flujo. Entonces ahí están viendo que si aplico regla de la mano derecha, para esa espira me quedaría un campo magnético orientado hacia la izquierda y es inducido. Acá está un poco el resumen de las dos situaciones. Cuando el imán se acerca y cuando el imán se aleja de la espira. Cuando se aleja de la espira es exactamente al revés el fenómeno, porque si pensamos un poco en la regla de Lenz, si estoy alejando el imán, lo que va a pasar es que el campo magnético que observa la espira está disminuyendo, y como la espira se opone a ese cambio de flujo magnético, tiene que poner un campo magnético a favor, y como es a favor, si el campo externo es hacia la derecha, también va a ser hacia la derecha, y por lo tanto esta corriente sería en el sentido contrario al que está marcado, sería en sentido antihorario. Acá sería en sentido horario, vista de frente. Bien, vamos a aclarar un poco más porque la idea creo que se entendió, pero como verán, cuesta un poco agarrarle la mano. Entonces lo que vamos a hacer es ver un esquema. Este esquema me muestra las distintas opciones de esta regla de Lenz. Si yo veo que a través de una espira el flujo magnético está aumentando, pues me lo tienen que decir si aumenta o que el imán se está acercando. Como el campo magnético inducido tiene que ser opuesto al externo, porque el campo magnético externo, si es hacia la derecha y me dicen que está en aumento, la espira va a reaccionar con un campo magnético inducido opuesto al anterior por ese aumento. Sin embargo, si yo tengo una situación en que el flujo magnético está disminuyendo, si el campo magnético externo es hacia la derecha, el inducido va a ser también hacia la derecha, porque como este campo magnético azul
está disminuyendo, no le gusta a la espira que disminuya, no le gustan los cambios, y entonces lo que hace es poner un campo magnético inducido a favor. Y la regla que se utiliza es la famosa regla de la mano derecha, que una vez que yo tengo determinado para dónde va el campo magnético inducido, que sería el dedo pulgar, los 4 dedos los voy a envolver según la intensidad de corriente en la espira para que genere ese campo magnético inducido. Entonces, el movimiento del campo magnético externo está produciendo una corriente eléctrica en la espira que genera este campo magnético variable, y así se utiliza la regla de la mano derecha. Lo primero que vamos a determinar es para dónde es el campo magnético externo. Segundo, qué está pasando con él, si está aumentando o disminuyendo, para saber si es en contra o a favor. Y después, con la regla de la mano, voy a envolver a la espira tal que el pulgar me indique el campo magnético inducido. De esa manera se puede obtener el campo magnético inducido y la corriente inducida en la espira. Para terminar, vamos a hacer el ejemplo. Voy a estar haciendo el ejemplo 5.4 para analizar una situación y que quede más claro cómo es la jugada del tema de la corriente inducida en esta situación. Y les voy a dejar uno para ustedes, el 5.5, para que se practiquen. Suerte con él. 5.4 dice, me da este dibujo, que es un campo magnético saliente, o sea que viene hacia nosotros, saliente de la imagen o de la hoja, y me dice que es una espira, que es una circunferencia, y que existe un campo magnético que aumenta en el tiempo. Por lo tanto, el flujo magnético está aumentando. Ese es un dato importante porque la idea en este ejercicio es aplicar la regla de Lenz. Y entonces me pregunta: A, indica dirección y sentido del campo magnético inducido por la espira. Entonces, como tenemos un campo magnético externo saliente que está en aumento, por la regla de Lenz, eso significaría de que este campo, al estar aumentando, sería cada vez más intenso. Y la espira va a reaccionar de tal forma, por la regla de Lenz, que se opone a eso. Se opone al cambio que lo genera. Por lo tanto, va a poner un campo magnético inducido opuesto a ese aumento. Eso es lo que me plantea la regla de Lenz. Entonces, el campo magnético inducido es opuesto al externo. Como el externo es saliente, el inducido tiene que ser entrante, porque está en aumento. Y entonces ese campo magnético es entrante. Y esa sería la respuesta. Después la parte B me pregunta que represente la intensidad de corriente inducida en la espira de la figura. Y bueno, lo que aplicamos acá es la regla de la mano derecha. Por regla de la mano derecha, tengo que poner el pulgar en el sentido del campo magnético inducido, y si miro los 4 dedos, al girar la mano, me está quedando en sentido horario. Así que acá tendríamos una corriente en sentido horario, que sería la corriente inducida. Así que para representar la corriente inducida, que es lo que me pide, por la mano derecha, la intensidad inducida es en sentido horario. Y listo, ya está pronto. La parte C dice, repite la pregunta anterior, si el campo magnético externo disminuye. Si el campo magnético externo disminuye, ese campo magnético, que sería saliente, a oponerse a eso, a esa disminución, significaría que el campo magnético inducido se va a poner a favor para que sume y no reste, como en el caso anterior. Por lo tanto, ponerlo a favor significaría que también el campo magnético inducido sea saliente, que acá está representado, y por regla de la mano derecha, como debo poner el pulgar hacia arriba, me quedaría que la corriente tendría el sentido opuesto al caso anterior. El sentido contrario sería en sentido antihorario. Y es lo que escribí acá, por regla de la mano derecha, y como está disminuyendo el campo magnético inducido, va a ser saliente. Por lo tanto, la intensidad es en sentido antihorario, por regla de mano derecha.
y listo, ahí termina el ejercicio.